Petición de extinción jurisprudencial a favor de terceros. Esta modalidad de petición es una novedad introducida por la Ley 1437 y consiste en suplicar una autoridad para que éste pida un acto administrativo en el que extienda a favor del solicitante una jurisprudencia de unificación. Esta es dictada por la Corte Constitucional o en el Consejo de Estado, en la que existe identidad fáctica y jurídica en la situación que afecta al peticionario. La regla jurídica inicialmente contempla la petición de extinción jurisprudencial con base en las sentencias de unificación dictadas por el Consejo de Estado o por la Corte Constitucional. Mediante la sentencia C-816 de 2011, declaró exequible condicionalmente el artículo 102 de la Ley 1437, disponiendo que la norma en comienzo será admisible y pues siempre que las autoridades, al extender los efectos de las sentencias de unificación jurisprudencial, interpreten las normas constitucionales base de sus decisiones. Estos deben observar con preferencia los precedentes de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de sus asuntos de competencia. Sentencia de unificación jurisprudencial. El artículo 270 de la Ley de 1437 de 2011 establece que son sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por la importancia jurídica o trascendencia económica o social, o por la necesidad de unificar o sentenciar jurisprudencia. Las proferidas al decidir los recursos extraordinarios o la relativa al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996 y adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 del 2009. Bueno, la estructura del procedimiento. El trámite de extinción de jurisprudencia está integrada por dos etapas. Una primera que se surte en sede administrativa, la cual inicia con la respectiva petición, y para continuar con la solicitud de un concepto a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Si se trata de una autoridad nacional, este concluye con la notificación de la perspectiva decisión. Ahora vamos a hablar de la no caducidad del medio de control procedente. Para que esta modalidad de petición sea admisible, es necesario que no haya caducido la posibilidad de ejercer el medio de control judicial que el interesado puede intentar para obtener el reconocimiento del derecho que pretende canalizar a través de otro medio. Este requisito tendría aplicación cuando la autoridad administrativa, en previo a la solicitud de extinción de jurisprudencia, se ha pronunciado acerca del derecho precavido por el peticionario y se ha notificado la respuesta. Esto es que haya expedido un acto administrativo de carácter particular y concreto o manifestación de una voluntad equivalente, entre otros. Bueno, frente a la formulación de una petición de extinción jurisprudencial pueden presentarse las siguientes situaciones. 1. Que la petición de extinción no concurra con otra solicitud de interés particular para el reconocimiento de un derecho, es decir, que frente a una situación de la cual no se haya pronunciado previamente la autoridad, el interesado puede solicitar de manera directa, única y exclusiva la extinción de la jurisprudencia. 2. Que la petición de extinción de jurisprudencia concurra o coincida con el trámite de otra petición de interés particular en la cual se haya solicitado de una definición de situación jurídica. En este evento puede ocurrir que inicialmente se solicite el reconocimiento de un derecho y posteriormente, antes del vencimiento del plazo para resolver la petición, se solicite la extinción de jurisprudencia, o bien que en una misma petición se acumulen ambas solicitudes. Planteadas, no hay lugar para exigir la vigencia de alguna pretensión contenciosa, toda vez que no habrá sido decisión previa de que resuelva la situación jurídica del interesado y respecto de la cual sea precedente algún medio de control judicial.
De ahí que el artículo 1202 establece que si se hubiera formulado una petición anterior con el mismo objetivo, pero sin solicitar la extensión jurisprudencial al interesado, este deberá informarlo a la autoridad para que con el mismo acto que resuelva la extinción, pues se extienda de una igual forma o de igual manera y ésta pueda resolver la pretensión anterior. 3. Que previo a la solicitud de extinción jurisprudencial exista una decisión administrativa lesiva a los intereses del peticionario, situación diversa que acontece cuando existe una decisión administrativa de contenido particular y concreto en virtud a la cual se ha negado un derecho al interesado y con posterioridad, comparece antes pues la autoridad que le resolvió y solicitan la extinción a su favor de una sentencia de unificación respecto a las mismas problemáticas jurídicas que verse a la decisión previa. Requisitos de la petición. La solicitud de extinción jurisprudencial debe reunir los siguientes requisitos formales de toda petición y en especial los siguientes. 1. Dirigirse a la autoridad competente. 2. Identificación del peticionario. 3. Exposición de las razones que evidencien que el solicitante se encuentra en las mismas situaciones de hecho y de derecho de quien en su momento obtuvo a su favor la expedición de la sentencia unificada. 4. En el evento que se hubiere formulado una petición anterior con el mismo propósito sin haber solicitado la extinción de jurisprudencia en el interesado, deberá informarlo a la autoridad, caso en el cual, al resolverse la solicitud de extinción, se entenderá resuelta la primera solicitud. 5. Exhibición de pruebas que acrediten los hechos invocados, así como el señalamiento de las que se encuentran en poder de la entidad e igualmente las que se harán valer en el evento de ejercer la respectiva acción contenciosa administrativa. Prueba fundamental que es aportar la copia de la sentencia de unificación o en su defecto hacer mención de la misma para que la entidad pueda identificarla y estudiarla. 6. Fundamento jurídico. 7. Notificaciones y 8. Y por último, la firma. Plazo para decidir. La petición de extinción jurisprudencial debe resolver un plazo máximo de 30 días contados a partir del día siguiente a su recepción. También quiero hablarles un poquito del trámite previo para resolver e intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Bueno, el artículo 614 de la Ley de 1564 de 2012, en el objeto de apoyar a las autoridades a resolver esta modalidad de peticiones, les ordenó que previo a la decisión que se adoptare, deben solicitar un concepto de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el que eventos es necesaria la intervención de la Agencia Nacional y la intervención de esta entidad debe solicitarse cuando la petición de extinción jurisprudencial se tramite ante una autoridad nacional. Por lo tanto, cuando se trata de autoridades territoriales, la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado es improcedente. ¿Puede prescindirse de la solicitud de conceptos a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado? Para responder esta pregunta, podemos decir que el decreto 1365 del 2013 establece que la autoridad encargada de resolver las peticiones de extinción jurisprudencial puede prescindirse del trámite previo ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, cuando éste con anterioridad hubiere rendido un concepto acerca de la misma procedencia. Por lo tanto, no es necesario solicitar la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica cada vez que se radique una petición de extinción jurisprudencial respecto a una misma sentencia de unificación. Y en caso de que ello lo suceda, la agencia puede responder arrepintiéndose o remitiéndose al concepto que hubiere dado con anterioridad. Bueno, ahora, el contenido del concepto de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. El artículo 5 del Decreto Reglamentario de 1365 del 2013 establece que los conceptos que emita la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado deben contener como mínimo la identificación de la sentencia o las sentencias cuya extensión fuera solicitada.
Un dictamen motivado acerca del carácter de unificación de la sentencia invocada, si ésta se limita a reiterar el contenido de una decisión anterior, el concepto también comprenderá pues la identificación de los supuestos de hecho y de derecho en los que dicho fallo es aplicable y las consecuencias jurídicas aplicables de acuerdo con la sentencia. Bajo ninguna circunstancia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica se le está permitiendo realizar valoraciones o emitir juicios concretos respecto al caso en el que se ha solicitado el concepto. Esto es, si es o no procedente a la extensión deprecada, pues dicha labor radica exclusivamente en la órbita de la autoridad que éste debe resolver la petición de extinción jurisprudencial. Bueno, y por último vamos a hablar de la naturaleza jurídica del concepto emitido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Bueno, el concepto que emite la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no es de obligatorio acontecimiento para la autoridad que lo recibe. En consecuencia, su autonomía para resolver bien o sea negado o concedido la extensión de la jurisprudencia no resulta limitada. De ahí que el párrafo del artículo 5 del decreto 1365 del 2013 establece que la elaboración de las pruebas y la verificación de los supuestos de hecho de cada caso concreto corresponderá a la autoridad legalmente competente para reconocer el derecho. En los términos del artículo 102 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Decisión de la autoridad. La autoridad resolverá la petición teniendo en cuenta las normas pertinentes que consagran el efecto jurídico establecido en la Constitución, la ley o el reglamento, entendiendo que dicha normatividad está integrada igualmente por la interpretación que realizó la respectiva corporación judicial al momento de dictar la sentencia de unificación. Decisión expresa positiva. En primer lugar, declarará la extensión de la sentencia de unificación a favor del interesado y consecuencialmente otorgará la garantía sustancial que ello implica. La decisión expresa negativa dice que las posibilidades de negar la aplicación de una jurisprudencia de unificación son muy amplias. Implica asimismo la probabilidad de que a ello no se acceda, bien sea porque primero para ello sea necesario adelantar un debate probatorio, segundo porque el peticionario no se encuentra en las mismas condiciones fácticas y jurídicas, y tercero, o bien porque a pesar de encontrarse en el Decisión presunta. Esta modalidad de respuesta se configura cuando transcurre el plazo de 30 días para resolver la petición de extensión de jurisprudencia y la autoridad guarda silencio o deja de notificar alguna respuesta que para efectos prácticos tendría la misma consecuencia jurídica. Además, los recursos contra la decisión podemos ver que en este procedimiento está exento de la fase de impugnación por vía administrativa. Por tanto, ni el acto que accede a la petición ni el que se le niega son susceptibles de ser recurridos ante la misma autoridad. Control judicial. El acto que reconoce el derecho susceptible de acción contenciosa administrativa. Efectos de la solicitud de extensión jurisprudencial. La erradicación de la petición de extensión jurisprudencial suspende de inmediato los términos para el ejercicio de la acción contenciosa. Periodo de suspensión y reanudación del término de caducidad. Luego de negada total o parcialmente la solicitud de extensión jurisprudencial, si el interesado decide no acudir ante el Consejo de Estado para deprecar la extensión de la jurisprudencia de unificación, se reanudará el plazo de caducidad de la acción contenciosa procedente. Presupuestos para la reanudación de la caducidad en el evento que no se acuda ante el Consejo de Estado. Decisión negativa de extender la jurisprudencia de unificación. Vencimiento del plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la notificación de la decisión. La ausencia de comparación ante el Consejo de Estado. Trámite ante el Consejo de Estado. Este trámite se encuentra regulado en el artículo 269 de la Ley 1437 del 2011. Y los requisitos de la solicitud. Además de estos requisitos formales de toda petición, la solicitud debe reunir requisitos como que no haya operado la caducidad del medio de control judicial con el que se cuente para controvertir el derecho, constar por escrito y dirigirse al Consejo de Estado. Trámite. Una vez que el escrito ha sido radicado ante el Consejo de Estado, de él se dará traslado a la entidad demandada y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Audiencia. Vencido el plazo de traslado antes mencionado, mediante auto se convocará a las partes a una audiencia que deberá celebrarse en un plazo máximo de 15 días, contados a partir de la notificación a las partes. En dicha audiencia se rendirán los alegatos y se adoptará la decisión a que haya lugar.
Y por último, la decisión, que si la solicitud se estima procedente, el Consejo de Estado ordenará la extensión de la jurisprudencia y el reconocimiento del derecho a que hubiere lugar. Esta decisión tendrá los mismos efectos del fallo aplicado.